Son preguntas sencillas. No sé, ¿quiénes quieres que te entierren? ¿Quiénes te quieren o quiénes te asesinaron? ¿Quieres saber si tus muertos están en un lugar localizado o en una cuneta? Es que son preguntas tan sencillas que ya te digo, es solamente la maldad o el cinismo el que se puede oponer a estas historias. Welcome to Carne Cruda y Album. Join us for danger, excitement, innovations. Elena, ¿a quién escuchábamos y de qué vamos a hablar hoy? Él es Pablo, nieto de un asesinado en el 36. Tiene 62 años, un bigote poblado y una casa con una huerta en la que corretean gallinas. Nos conocimos en Vegas del Condado, León. Fuiste allí siguiendo una historia que conocimos a través de nuestra compañera y amiga Olga Rodríguez, un pueblo que votó en contra de dejar a las familias de las víctimas del franquismo que desentierren a sus muertos de las fosas. Sí, hace unos meses en Villadangos del Páramo, una localidad de unos 1.100 habitantes en León, celebró una votación sobre si permitir o no un proyecto de exhumación. Olga es una de las familias implicada en este proyecto que quiere encontrar a 70 hombres y una mujer de distintos pueblos de León a los que trasladaron y fusilaron en Villadangos del Páramo. Los verdugos eran los sublevados franquistas que apoyaron el golpe de Estado militar. Entre septiembre y noviembre de 1936, en Villadangos, cuando se escuchaban tiros, los vecinos subían al monte y recogían los cuerpos de los asesinados. Los trasladaban hasta el cementerio, donde llegaron a tener hasta 14 fosas comunes. Para que los pudieran identificar, el cura y el médico del pueblo apuntaron detalles de los cuerpos y sus vestimentas. Y de aquello han pasado 85 años y aún muchas familias no se han podido despedir de los suyos. Sus cuerpos permanecen donde otros los dejaron después de que los fusilaran. Y en el siglo XXI, con votaciones como las que tuvo lugar en Villadangos, vemos cómo todavía se sigue cuestionando la importancia de despedirte de tus seres queridos. Una necesidad que, desgraciadamente, tú viviste en primera persona mientras preparabas este trabajo. Sí, mientras preparaba esta historia perdí a mi madre, así que este viaje estuvo muy marcado por el duelo que todas necesitamos para poder decir adiós. Y para ello, las familias necesitan encontrar los cuerpos y darles una sepultura digna. No es difícil de entender. Basta con pensar en lo que sentirías si fueran tus propios abuelos, padres, hermanos. Ahí debería acabarse la ideología y empezar la empatía. Los documentales de carne cruda. Este mes de noviembre, que dedicamos a la memoria, de la mano hoy de Elena Gómez, llega un nuevo episodio de nuestros documentales sonoros, que tanto trabajo requieren y que sacamos adelante gracias a los oyentes que nos permitís hacer periodismo independiente, de largo recorrido y paso lento. Hoy hablamos de la España que no quiere recordar y de los que mueren esperando a sus muertos. No se hablaba, ya te digo, en nuestra familia hubo disensiones, hubo un problema, hubo quien pensaba que era mejor olvidar, pero no cabe el olvido. El olvido me parece que es un desperdicio. En el momento que olvidas y no cierras un tema, me parece que te estás condenando. Hay que solucionar los problemas como sea. En Europa se han solucionado estos problemas, se han reconocido los errores, se ha asumido y se acabó. Yo creo, pero es eso. Las historias hay que enterrarlas y bien enterradas, pero después de haberlas visto. Es eso, pasar página después de haberla leído. Y que cada palo aguante la vela. Elena, ¿cómo empieza esta historia? Como muchas historias, comienza con una búsqueda. Cuando nos enteramos de la votación que se iba a celebrar en Villadangos, yo empecé a buscar a uno de los protagonistas, Rufino, hijo de uno de los fusilados y desaparecidos en el monte de Villadangos del Páramo. Con 86 años y la cabeza tan poblada de pelo blanco buscaba a su padre. Rufino estaba buscando a su padre, que era un señor de 39 años, que era labrador y que era presidente de la Junta Vecinal de Vegas del Condado y que fue paseado el 22 de octubre del 36. Él empezó a buscar a su padre en los años 50. Yo creo que es del grupo, desde luego, creo que es la persona que llevaba más tiempo buscando a su padre. Y tenía mucha gracia, mucha sensibilidad y todos lo queríamos mucho y siempre decíamos que si solamente se pudieran encontrar los restos de alguien, de quienes estamos buscando, que fueran los del padre de Rufino. Pero no pudiste hablar con él. No, porque desgraciadamente Rufino se había caído de una escalera y estaba en coma. Ya es mala suerte. Fíjate en las coincidencias. Se cayó solo un par de días antes de que los vecinos de Villadangos votaran sobre las exhumaciones en las que podía encontrarse a su padre.
y Rufino estaba ahí ya debatiéndose entre la vida y la muerte y finalmente murió. ¿Rufino llegó a saber que se iba a celebrar la votación? Que se iba a celebrar, sí, lo supo, porque él además opinó que, bueno, mejor no ir porque seguro que íbamos a escuchar cosas que no queríamos, y efectivamente. Y tenía razón, sí. En aquella votación los vecinos dijeron no a que se realizase este proyecto de exhumación. Durante la votación hubo quien no entendía la urgencia con la que gente como Rufino necesitaba despedirse de los suyos. Pues no es difícil de entender. Cuando no te queda tiempo, tienes prisa. Y por eso esta historia de hoy y de tantos está marcada por quienes ponen obstáculos a la búsqueda y pueden provocar lo que le ocurrió a Rufino, que te mueras sin encontrar a tus muertos. Pues el ayuntamiento nos ha dado largas. Yo prefiero no ponerle adjetivos porque en sí mismo se ve, ¿no? Nos ha dado largas, que ha costado que más personas hayan muerto sin saber dónde están sus familiares. El hecho de que Rufino haya muerto sin poder llevar los restos de su padre con su madre, que se lo pidió desde que tenía uso de razón. Quiero que me enterréis y que busquéis y que encontréis los restos de tu padre. Entonces, se me ha olvidado qué es lo que me has preguntado. ¿Cómo se habían tratado las instituciones en este caso? Entonces, si hemos ido, y además Rufino fue la última vez, estuvo allí también en la reunión, ¿no?, con el alcalde, si hemos ido para que las instituciones nos apoyen y no lo hemos encontrado en el alcalde, que aunque finalmente se vaya a hacer, claro que se va a hacer, porque no hay nada que nos lo prohíba, pero... Son más de 4 décadas sin que el Estado apoye realmente a estas personas a recuperar a sus familiares. Mientras el gobierno retrasa la aprobación de la ley de memoria democrática, se pierden los testimonios y mueren quienes llevan años queriendo recuperar a los suyos, como ha pasado con Rufino. Cuando nos juntamos con el alcalde, Rufino llevaba un cartelito que era la fotografía de lo que él y su familia tenían puesto en la tumba de su madre, Benilde. Esa plaquita está justamente encima del mármol donde ahora él también está enterrado, donde estaba su madre y donde ojalá un día esté su padre. El cartelito decía Rufino: 3 de septiembre de 1897, 22 de octubre de 1936, la fecha en que fue asesinado su padre allí. Y tenía este pequeño texto: y seguimos esperando tu vuelta de tan largo paseo. Se nos agota el tiempo. Y eso llevó en la entrevista con el alcalde, ese cartel. Con agosto en la boca y la paja al pajar, en Palencia escucharon los quejidos del mar. Catalina en la feria le compró al charlatán un sonajero y algo de azafrán. Joaquín Carbonell hizo esta canción que hace referencia a que en una exhumación, Catalina, que era la madre de Martín, cuando la llevaron a fusilar, ella tenía el sonajero de Martín, que era su hijo, en el delantal. A mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho esa canción. Cuando la exhumaron, enseguida supieron, antes de contrastar los restos con el ADN de su familia, que eso era de ella, porque ese sonajero ha sobrevivido y muchos años después. Ese sonajero todavía conservaba algunos colores y esa mujer fue identificada de primeras por ese sonajero. En un pozo sin fin, Catalina le guarda a Martín. Llevamos un tiempo escuchando su voz, nos habla de Rufino y ahora nos cuenta que se le ponen los pelos de punta escuchando esta canción. ¿Quién es? Es Pilar. La primera vez que fui a visitarla me esperaba con esta canción. Ella y Rufino forman parte de las familias que se han unido con un grupo de WhatsApp para intercambiar información sobre sus familiares. Yo busco a mi tío, hermano de mi padre, Epifanio González Pérez. Epifanio González Pérez tenía 39 años, 5 hijos y era ebanista y vocal de la Junta Vecinal de Mansilla de las Mulas. Todos los que acabaron fusilados en Villadangos eran de otros pueblos de León.
Y este hombre pertenecía a la UGT. Él fue denunciado, como tantos otros del pueblo, por los muy conservadores del pueblo, y en agosto del 36 se lo llevaron a San Marcos, uno de los más de 300 campos de concentración que hubo en España. Que los hubo, aunque eso también han querido enterrarlo en el olvido. Ahora San Marcos, por cierto, es un parador turístico nacional. Sí, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido que se instale un monolito frente al parador para recordar a todas las personas presas y torturadas. Ven insuficiente la placa que colocaron en un claustro de acceso restringido, por cierto, donde se recuerda a las personas represaliadas que pasaron por allí, alrededor de 20.000. De hecho, mientras preparaba este documental, el 8 de noviembre falleció a los 101 años de edad Josep Pla, el último superviviente de este campo de concentración franquista. Los últimos testigos directos del horror también están muriendo. Pla murió solo 5 meses después del homenaje en el que colocaron esta placa en San Marcos. A ver, 101 años y casi muere sin ver ese reconocimiento. Hace muy poco falleció también otra de las personas que ha dedicado su vida a recuperar a los suyos, sin éxito. Manuel La Peña, a los 97 años. Pasó toda su vida pidiendo que exhumaran los restos de su padre y su tío del Valle de los Caídos. Ganó incluso una sentencia para recuperarlos y, sin embargo, murió sin que lo hicieran. Por cierto, sobre estas familias, que también esperan poder recuperar a sus muertos de Cuelgamuros, hizo Rocío Gómez el anterior documental que podéis encontrar en carnecruda.es. Valle de los Caídos, la cara oculta. La historia se nos ha ocultado a todas. También se silenció dentro de la familia de Pilar. Su búsqueda en realidad empezó hace poco, porque no supo nada de lo que les había ocurrido a sus tíos hasta hace unos 3 años. Yo no tenía ni idea. A mí me contó mi prima. Me dijo que a su padre lo habían fusilado y que a otro tío nuestro también lo habían fusilado, y me contó muchas cosas. Y yo me quedé atónita. Y el primer fin de semana que pude, pues me fui a Valladolid. Mi padre estaba ya muy enfermo, en la cama y tal. Y yo fui a preguntarle: papá, me ha dicho la prima que a su padre lo fusilaron y que a otro hermano tuyo también. Y entonces él abrió los ojos, durante varios segundos me miró y me dijo: hija, yo no puedo hablar de eso. Para mí es muy doloroso. No se me olvida. ¿Y qué me pasó a mí? ¿Te imaginas algo tan traumático como que se hayan llevado y hayan fusilado en un monte a 2 hermanos tuyos y nunca hayas podido hablar de ello, ni con tus hijos siquiera? Así fue. Y ahora Pilar está escribiendo esta página de la historia que durante tanto tiempo ha estado enterrada. Pensé, pues es que a mí me apetece mucho hablar con mi padre, ¿no? De todo esto, ya que no pudimos hacerlo en vida. Entonces le escribo, no ni todos los días ni muy a menudo, pero a veces le escribo y le digo, pues que me encantaría poder charlar con él ahora que yo ya no voy a cerrar, por mucho que él se emocione con el asunto, sino que ahora una mujer adulta pues puede hablar con él y sin prisa y con los silencios que haga falta también, ¿no? Qué trágico, a la vez que hermoso, hablar con un padre muerto, porque en vida el silencio enterró sus recuerdos. Pilar me cuenta que ya no puede preguntarle más cosas a su prima. Con 85 años tiene demencia y por eso tampoco puede contarle todos los datos que está conociendo desde que comenzó su búsqueda. Entonces yo la miro y yo a veces le digo, ay Mari, con la cantidad de cosas que yo te diría y te preguntaría. Ahora yo tengo mucha información, pero no puedo comentarlo con ella. Así que para mí, desde luego, el mensaje, si es que puedo dar algún mensaje a la gente que tenga familia, que todavía sean testigos o hijos de desaparecidos, etcétera, pues yo le diría que no pierdan la ocasión, que no se cierren esa puerta al pasado y a comprender. Porque yo, con esta investigación, con este participar en este grupo tan activo y que mientras tanto... que en la familia de Pilar no se habló de este tema, en la de Rufino evitaban hablarlo fuera de casa. Aquí desde siempre, no sé, yo creo que sabías en qué cocinas podías entrar con cierta confianza y qué cocinas te estaban vedadas. Y no sé, desde aquella época ya te das cuenta que estás formando parte de un clan, de una secta, de una familia que pertenecías desde la infancia, o sea, de muertos sin tumba, sin campanadas, sin capilla
y desaparecidos. Muertos sin tumba. Empezamos en la CNT. Eso también haría que hubiese más afinidad entre unas familias y otras, aunque solo fuera por tener esas desapariciones en común. Sí, yo me metí hasta la cocina de los sobrinos de Rufino en Vegas del Condado. Al comenzar a documentarme buscaba a Rufino, pero como os he comentado, falleció y acabé encontrándome con su sobrino. ¿Y esto de que te llames Rufino, entonces? Pues imagínate, Rufino por mi tío, Rufino por mi abuelo. ¿Cómo tiene que marcar a una persona llevar el nombre de tu abuelo y de tu tío teniendo esas historias vitales? ¿Y cómo te marca a ti eso? ¿De alguna manera o no? Pues estoy muy orgulloso, muy orgulloso. 3 generaciones de Rufinos. Fue el sobrino de Rufino quien me vino a recoger a León cuando fui a Vegas del Condado, a una media hora de Villadangos más o menos. Me riñó por cogerme un hostal, me contó que en León cultivan lúpulo y que el maíz ha transformado los campos de la zona. Sí. Alguna otra. ¿Cómo has dicho? Y si me permites, te voy a llevar lo primero. La primera desviación a la derecha es al pueblo de Vegas. Pero si podemos caminar 500 metros en coche, te enseño dónde están mis antepasados, salvo el abuelo Rufino que le vamos a rescatar en Villadangos y a traer para aquí. ¿Te parece? Antes de llegar a Vegas, el sobrino de Rufino me llevó al cementerio. Y ahí estaría la placa que Rufino llevó a la reunión con el alcalde de Villadangos del Páramo. Sí. Nos acercamos hasta el lugar donde estaba la placa. ¿Dónde estamos? Ay, Rufino. Aquí está la buena Benilde. Aquí es donde va a venir el abuelo Rufino. Claro que sí. Más pronto que tarde, que lo va a hacer. En esa placa decía: y seguimos esperando tu vuelta de tan largo paseo. Se nos agota el tiempo. Los que están dentro no van a salir. Lo tenemos abierto. La casa de los abuelos de Rufino mantienen la puerta antigua de madera. Es grande y tiene la típica aldaba. Y la verdad es que no me muevo mucho. Oh, ¡qué lujo! Entonces, sí, he tenido mucha suerte en eso. Y mira, monto un poco en perdóname. De esta casa fue de donde salió Rufino para no volver jamás. Esta es la casa de los abuelos. La casa de la abuela Benilde y el abuelo Rufino. Esa casa por aquí entraba. Le pedí que me dejara sacar unas fotos antes de encontrarnos con el resto de sobrinos de Rufino. Pablo, de 66 años, y Cándido, de 58. Y mi abuelo se debió de parar a tomar un café y en esto que mi abuela le debió de decir: dijeron que te presentaras urgentemente en el cuartel. Hubo gente que le dijo: no te presentes en el cuartel, y otros tal. Bueno, es la cuestión, lo de siempre. No he hecho nada porque voy a tener miedo. Bueno, tenía miedo, eso es indudable. Y entonces le dio por presentarse. Se presentó, después cogieron a Epifanio, que es otro miembro de la Junta Vecinal. Les montaron en el camión unos falangistas de Vegas, de Cerezales y de ambas aguas. Mi tío Plasen conocía los nombres de todos, un hijo de Rufino. Jamás nos dio los nombres, por más que se lo dijimos. En San Marcos funcionaba una extraña brigada día y noche. Y les aplicaban la ley de fugas. Vamos, que te vas. No. Daban 2 tiros y alguno de remate, nada. A raíz de la pérdida de su tío, decidieron involucrarse más y entrar en el grupo de WhatsApp de familias que buscan a sus desaparecidos. Es curioso que la búsqueda de los restos de sus familiares haya unido en un grupo virtual a gente que ahora mismo vive en lugares muy dispares y que seguramente no se habrían relacionado entre sí. Aquellos asesinatos les han unido como en su día unieron a las familias que sufrieron las desapariciones. Las afinidades entre las familias yo creo que derivaban del destino común. El hecho de unirnos el destino, de haber perdido a nuestros antepasados. Y no solo generaban unas consecuencias personales, sino también unas consecuencias económicas, claro. Resulta que ganaron la guerra, se quedaron con un estanco, empezaron a gestionar la panera del Servicio Nacional del Trigo, resulta que eran funcionarios en el ayuntamiento. Reparación, no esperamos otra reparación que el reconocimiento moral de decir: mis antepasados las cagaron con los tuyos. La cagaron con los tuyos. Ahora lo que buscan es rematar esa búsqueda y despedir a su abuelo. Simplemente por la herencia que nos toca.
Él estaba en la lucha y lo que comentábamos antes, simplemente intentar seguir para conseguir algo. Aspiraba a que los huesos de su padre estuvieran con los de su madre y en esa labor estamos. O sea, esto no es una historia de política, es una historia de empatía, es una historia de humanidad. Hay que leer las cosas, o sea, hay que pasar página, pero siempre después de haberla leído. Pilar escribía a su padre la historia que desconocía y los sobrinos de Rufino desean leer esa historia silenciada para poder pasar página. Lo que es evidente que los deudos de aquellos no tienen culpa alguna, salvo que asuman... ¿Puedes repetir lo que es evidente? Lo que es evidente es que los deudos de aquellos, nuestros actuales vecinos, los hijos y nietos de los causantes, no son culpables de nada, salvo que asuman las conductas de sus abuelos, ¿no? Nosotros tomamos café, tomamos cañas con los hijos de aquellos. Vegas es un municipio, como has podido ver, un pueblo, como has podido ver, que no puedes cambiar de bar, ni de farmacia ni de parroquia. El que tenemos es el que tenemos, y somos pocos. Y no es por eso solamente, porque en algún caso han llegado a ser amigos, los hijos de aquellos, ¿no? ¿Entiendes? Que no son culpables, te repito, no son culpables, salvo que en algún caso asuman, como asumieron recientemente frente a mí, que aquel mató a pocos, ¿no? Me pareció muy grave. En este momento estábamos sentados bajo un tilo en la casa de Pablo, los tres hermanos y un viejo amigo de la familia, Carlos. Y decidimos descansar para tomar un café. Yo atiendo una llamada de mi hermana en la que me cuenta que están trasladando a mi madre al hospital y que los médicos han dicho que no saben si llegará. Y ahí es donde tu viaje se detiene y la historia de Rufino se mezcla también con la tuya. Cuando les cuento a los sobrinos de Rufino la situación y les pido que me acerquen a León, ellos insisten en llevarme hasta Burgos. Sabes la importancia que tiene una despedida, claro. Y hasta la mismísima puerta de urgencias me llevaron. Llegué unos 3 minutos antes que mi madre y pude hablar con ella antes de ingresar en UCI. Desde entonces no he parado de pensar en la humanidad que me demostraron al acompañarme y llevarme, aunque les dijera que no era necesario. Y me parecía imposible que alguien que conociera la historia de Rufino, de Pilar o del resto de familias no entendiera lo importante que son las despedidas, en este caso mucho más dramáticas, claro. Eso fue en septiembre. Y ahí tuviste que dejar aparcado este documental. Y en el puente de Todos los Santos retomaste el viaje a Villadangos. Hola, buenos días. Hola. Me están poniendo bonito. Andamos limpiándolo un poco, porque está muy sucio. No sé si podría hablar con ustedes. Justo cuando la gente acostumbra a engalanar las tumbas de sus muertos, me acerqué al cementerio para preguntar si conocían lo que pasó allí. Dicho por mis padres que ya no existen, que vamos, que en el monte que mataban allí la gente y que los dejaban por allí tirados. Y después que algunos habían tenido que ir con los mataban en el monte y cuando los vecinos escuchaban tiros se turnaban para ir y recoger los cuerpos. Todo esto está documentado, como os contaba antes, porque el cura y el médico anotaban detalles de los cadáveres, los botones de sus camisas, los cinturones o las botas, pero para que pudieran identificarlos. ¿Y esta señora con la que hablabas en el cementerio, qué opinaba de la votación que celebraron los vecinos para dar autorización al proyecto de exhumación? ¿Ella fue? Y lo oí, pero yo a qué venía yo al concejo. Si yo no iba a decir nada ni nada de nada, porque no me ataña ningún miembro de que lo asesinaran de aquella, vamos, que yo sepa, no, porque nunca se lo oí a mis padres. Entonces yo no vine. Y sé que ha habido jaleo, vamos, que unos quieren, otros no. Y no te sé decir más. ¿Y qué le parece a usted que haya esos revuelos? Pues no lo sé, hija, porque las familias, ya sabes, el que haya tenido algún miembro de que se lo asesinaron, tirará por ahí. El que no lo haya tenido, pues dirá que no, porque claro, el cementerio está completo, el que le toque que digan aquí, es que además no debe de saber nadie ni dónde están, porque si supieran dónde estaban... ¿Y ahí es donde van a abrir?
Bueno, donde tienen estas marcas por ahí. Rositas. Sí, O sea, sí. aquí en este cuadrado, digamos. Bueno, pues a ver, oyes. A ver si tienen Porque suerte. yo no digo nada, porque el que tenga ahí miembros... A ver si tienen suerte. Se escucha decir. ¿Qué dice la Ley de Memoria Histórica actualmente? La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, señala que las administraciones deben colaborar en la búsqueda de desaparecidos del franquismo. ¿Y qué pasa en el caso de Villarangos? Pues que las familias y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que las apoya, denuncian que han encontrado trabas, incluyendo la votación de la Junta Vecinal que mencioné al principio. Expliquemos qué es exactamente una junta vecinal. Es una entidad local de vecinos, tradicional de los pueblos de León. Se encarga de gestionar los bienes comunales y, en este caso, es propietaria del cementerio donde se encuentran las fosas comunes. El 27 de agosto convocó un concejo abierto y en el orden del día se votaba la autorización al proyecto para la exhumación en el cementerio. ¿Y qué pasó durante el concejo? Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, contó cómo se llevan a cabo los trabajos de exhumación. A mí me lo explicó en el cementerio. Aquí mismo en este punto corría el muro sur. Es una ampliación. Los datos que teníamos sobre los enterramientos y que hemos recopilado en todos estos años es que los cuerpos pues podían estar pegados al fondo del cementerio, que era esta pared sur. Como se ve, hay construcciones luego nuevas, donde por supuesto damos por hecho que las 14 fosas pues bueno, fueron removidas y trasladadas Marco a lo que pudo explicó ser en un el rosario concejo que la general, asociación había trabajado en más de 20 casos similares al de Villadangos, que las obras son a puerta abierta para que cualquiera pueda verlas, que tienen un seguro por si se producen daños y que habían modificado la zona en la que querían excavar porque un vecino les había indicado otro punto donde podía haber restos. Pero desde el principio habían notado falta de apoyo del pueblo. Por escrito y por registro habíamos solicitado ya el amparo del ayuntamiento y ayuda para que nos reuniéramos con vecinos, que nos dieran las condiciones, bueno, pues un poco pues empezar a mover este tema y que el ayuntamiento nos ayudara. ¿Pudiste hablar con el alcalde? Alejandro Barrera tenía algunas reticencias a hablar, pero al final accedió. Él focaliza el problema en el tono del concejo. En el concejo final es un foro vecinal, un foro abierto, que todo el mundo habla libremente y eso, bueno, pues como vemos en las redes sociales, muchas veces no se respeta, se dicen cosas que sin pensar y eso fue lo que pasó en el concejo, que pasa en todos los concejos, sea del tema que sea. Mucha gente se levanta a medio concejo antes de llegar a una votación, es decir, lo que ocurrió en ese concejo no es nada extraordinario, es verdad que el tema sí era extraordinario. Y también hubo la confusión de que el planteamiento de la Junta Vecinal, y así se nos trasladó siempre al ayuntamiento, era que la votación era sobre ese proyecto en concreto, que se tenía que pedir a mayores o algo para respetar las panteones, alguna fianza o lo que fuera, pero en ningún caso cuestionar que evidentemente las expropiaciones se tenían que hacer porque lo ampara la ley, aunque algún vecino sí lo pusiera. El alcalde no asistió al concejo. En su opinión, los medios han tratado de forma injusta lo que ocurrió. Porque se trasladó al final algo contra todos los vecinos de Villadangos, contra las propias instituciones de Villadangos, como que eran las que estaban en contra de la ley, en contra de que se hagan las exhumaciones. Hasta ha habido algún aprovechamiento político, pues por el simple hecho de permitir que los trámites lleven su curso. Hay algún partido político que hasta ahora está en contra de Villadangos como si fuéramos un conglomerado uniforme, cuando evidentemente somos un pueblo, aunque sea pequeño. Yo le pregunté qué hubiera pasado si aquella votación no hubiera saltado los medios y él me dijo que los trámites hubieran seguido su curso. Sin embargo, el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, considera que la votación fue una zancadilla más. Mientras en otros ayuntamientos de León han conseguido la autorización en 15 días, en Villadangos pasaban los meses. Cuando vamos cumpliendo requisitos se va inventando otros. Entonces nos pide un permiso de obra mayor que jamás en 20 años nos lo han pedido, que vamos a hacer con todos los respetos un agujero en el suelo. Nosotros alucinamos, lo hacemos, pues ahí tienes que poner el presupuesto, todo con detalle, tenemos un seguro de responsabilidad por si dañamos cualquier cosa. Él pide a la Diputación qué criterios de impacto ambiental tenemos que seguir. Es como si él pidiera un informe de impacto ambiental cada vez que entierran a alguien. Y cuando ya no nos puede poner más obstáculos, aparece, ¡pum!, una votación de la Junta Vecinal.
La asociación visitó el cementerio para marcar las zonas donde tenían previsto trabajar, pero como un vecino les indicó una nueva área donde encontrar estos restos, corrigieron la idea inicial en 7 metros cuadrados y esa será la razón principal por la que se convoca la Junta Vecinal, en la que quieren votar si el proyecto que presenta la asociación pasa adelante o no. Llega la votación, pero 3 días antes el vicepresidente de la Junta se entera de esto y dice que no hay nada que votar, que la Junta ya ha dado su visto bueno, que es la competente, que hay una ley estatal y una ley autonómica y que los ayuntamientos no generan leyes. O sea, que a ayudar y acatar. Sin embargo, durante el concejo, que he podido escuchar a través de una grabación, el teniente alcalde, que es consejero de obras, además de vocal, se posiciona. Entonces hace campaña por el no y ahí dice que se ha asesorado con la Secretaría de Estado en Memoria Democrática, que le ha dicho que mejor esperar a que salga la ley y hacerlo con más garantías, ¿no? Se agarra a la ley de la memoria para ganar el no. ¿Puede el teniente alcalde a la campaña? Yo le pregunto al alcalde si no tenían responsabilidad a la hora de informar a los vecinos y vecinas. Vuestro papel informando al concejo de que esas intervenciones no iban a generar ningún problema. Sí, pero al final lo que digo, en el foro abierto ahí hablan todos los vecinos. No se moderan como tal, no hay una dirección que es una especie de charla o de conferencia. Sí, pero el teniente alcalde tiene una información que el resto no y que de hecho aportó en cuanto al estado. Quiero decir... Sí, bueno, al estado de ¿cómo se llama? Del trámite administrativo, y yo creo que lo que diría es que estaba continuando la autorización para las obras, que es, siempre lo dije, el ayuntamiento no da licencias de obra ni permisos de obra de forma arbitraria. Si todo está correcto, se da. Y es lo que ha ocurrido, es que no, os digo que no ha habido esa afección a los trámites en cuanto al ayuntamiento o la Junta de Castilla y León. El tema era la autorización del propietario, que es la Junta Vecinal de Villadangos, que es algo así, vamos a decir, como una comunidad de propietarios. Ganó el no, como hemos dicho. ¿Con qué margen, Elena? Al concejo asistieron unas 70 personas aproximadamente. Es una cifra concurrida para los concejos habituales. Muchos se fueron sin votar y finalmente de 36 votos, 22 vecinos votaron que al proyecto de la asociación, 22 vecinos votaron no al proyecto de la asociación y de las 17 familias. El caso es que esta votación saltó a los medios de comunicación y el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, repitió que ese proyecto ya estaba aprobado por la Junta de Castilla. Que esto es una autorización debida, que es decir, una vez que la Administración Autonómica proceda a la autorización, todas las entidades locales están obligadas a colaborar en la exhumación y en las intervenciones que sean pertinentes. No ha lugar, por tanto, a consulta, no ha lugar, por tanto, a votación ninguna. Eso yo creo que es un malentendido que había que dejar claro. Otras cosas porque no lo permite la norma y además tenía un precedente un poco incomprensible. ¿Y qué dicen los vecinos del pueblo de todo este lío? Me encontré a muchos villadangueses que no querían hablar. Ya sabes que el mejor sitio para encontrar a gente es ir al bar. A las 4 de la tarde, aún así, suele ser la hora de darle a la baraja. Imagínate el ambiente. La única mujer del bar era la camarera, la media de edad serían los 55 años y yo claramente era forastera. Me pedí un pincho de tortilla y me salí fuera. Mientras me comía el pincho, fueron saliendo de uno en uno algunos de los que estaban dentro. Yo les iba preguntando por el concejo. Si se quiere sentar aquí conmigo... Este pueblo es un pueblo tranquilo y de trabajadores y bueno, pues no mereció eso. Y a lo mejor aquí se metieron las patas pues haciendo un concejo de ese tipo cuando no era necesario, porque bueno, la Junta de Castilla y León pues luego nos ha quitado de que nosotros íbamos a hacer un consejo. Me habían comentado que iba a ser difícil conseguir que los que no estaban a favor de la exhumación hablaran conmigo y que a más de una persona le habían contestado de malas maneras. ¿Tú crees que si entro y pregunto? No te lo aconsejo. No te lo aconsejo. ¿Por qué? Ya te digo, lo veo difícil. Supongo que igualmente entraste a preguntar al bar. Me acerqué a una de las mesas donde estaban echando una partida con gente alrededor mirando las jugadas. Pregunté si querían hablar conmigo del tema, pero no tuve suerte. Posiblemente ha pinchado usted el hueso, ¿no? Sí. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí fuimos... Pinchar en hueso duro. Es curioso cómo se escogen las palabras, ¿verdad? Sí, las palabras hablan, incluso por debajo de los silencios. Allí nadie quiso hablar conmigo, pero hubo otras personas que sí quisieron hablar y que estuvieron en el concejo. Hay gente que dice,
Pero ¿para qué vamos a levantar todo eso? Se les hace una placa y se pone ahí encima. Bueno, él tiene su razón, yo le digo. Si tu padre estuviese ahí tirado, ¿tú admitirías simplemente poner una placa ahí? ¿O quisieras recuperar esos restos? ¿Tú qué piensas? Así que también hay vecinos y vecinas que dieron la cara por las familias. Sí, de hecho hubo vecinos que se fueron del concejo porque consideraban que la votación era ilegal. Porque claro, lo que no se puede decir, como dicen en el concejo, que están enterrados dignamente. No, señores, no. Esta gente no está enterrada dignamente, como está tu padre, el otro y el otro. Esta gente están tiradas en una fosa, todas amontonadas. Y tienen todo el derecho del mundo, las familias, a sacar sus restos. Me da igual que sea un hueso, lo que les dé la gana. Me cuentan que los ánimos se crisparon tras la votación y que ahora es difícil charlar sobre el tema. Está demostrado que en este pueblo, como en la mayoría, hablamos de este porque ahora estamos en este, hay el caciquismo de pueblo. Hay una serie de familias que son los caciques, son los que quieren controlar todo el pueblo y a todos los niveles. ¿Qué ocurre? Yo sí me gustaría algún día investigarlo, ir preguntando y averiguando estos que hay ahora, de qué familias y qué hicieron sus familias. Porque ahí está la raíz y por qué esta gente ahora se opone y se opuso y se opone a lo que se va a hacer. Y se ponen colorados cuando te tocan la cartera, miran para otro lado, no sufren con tu pena. Casta se titula este tema de 9 Rojo, un grupo del propio Villadangos que hablan aquí sobre las clases sociales marcadas por el apellido. Herramientas de las más altas esferas. Raquel es otra vecina del pueblo que también habla de humanidad. Solamente que me volvió a despertar un poquitín esta conciencia cuando vine para aquí, porque estando en el cementerio, yo iba mucho al cementerio, ahora he tenido que dejar de ir porque si no me pongo mal. Y estando en el cementerio, vino un señor, una señora y otra persona que yo no sé quién era, y me preguntaron por la fosa común. Entonces yo ya he empezado a darle vuelta y a volver a recapacitar, y yo dije, ¿por qué me preguntaron? Claro, yo no lo sabía dónde estaba la fosa común. Al no haber vivido aquí nunca, pues yo no lo sabía. Y desde entonces para acá yo he ido pensando, ¿y estas personas? ¿Y qué remordimiento no tendrán? Cuando yo vengo aquí a mi madre y a mi padre a llorarlos cada día, porque los sigo llorando, ¿qué no pensarán estas personas? ¿Qué no tendrán por dentro estas personas que no pueden llorar a sus familiares? He de decir que todas las familias de los fusilados con los que he hablado me han transmitido su agradecimiento porque haya gente en Villadangos que los apoye. Entre las familias está, como hemos dicho, Olga Rodríguez, a la que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Ella es bisnieta de un asesinado en el monte de Villadangos. Me cuenta cómo ha sido la búsqueda para encontrar a su bisabuelo. Mi familia fue a Villadangos ya en el 36. No sé si un tío abuelo o 2 tíos abuelos fueron a Villadangos a preguntar por su padre, claro, sí. ¿Cómo descubrieron que él estaba allí? Mira, a mi bisabuela le dicen un día, un conocido, un falangista, van a sacar a Santos de la cárcel, lo llamaban cárcel, al campo de concentración. No sabían de qué lo acusaban, no sabían nada. Y entonces ella cogió una muda limpia para él, recorrió los 18 kilómetros del pueblo a la ciudad de León para buscar a su marido, con la muda limpia. Y allí llegó y le dijeron, señora, anoche pasó por Capilla. Con las mismas se tuvo que volver otros 18 kilómetros de vuelta sin nada, porque es que se quedaron sin absolutamente nada, ¿no? Y con un bebé de 11 meses y otros 6 hijos mayores. Ahí alguien les dijo que a esa gente, que habían sido 6 hombres y una mujer, esa saca, los llevaron de noche a Villadangos del Páramo y los fusilaron. En Villadangos del Páramo empezaron a fusilar en septiembre, fusilaron en la muchísimas zona donde noches. fusilaban ahora hay un polígono industrial. Sí, esa ha sido otra forma de acallar a los muertos. Se ha echado hormigón, cemento y alquitrán como quien echa un manto de silencio. Y no solo en Villadangos, este es solo otro ejemplo, otro síntoma de la desmemoria impuesta y generalizada. Villadangos no es una excepción y son muchos pueblos a los que vas en España o en Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Y preguntas por qué pasó en el 36, cómo fue la represión, y la gente te susurra o no quiere hablar de ello, te susurra mirando a los lados con miedo a que les vean hablar de eso. O sea, a mí eso me ha pasado como periodista. Y Emilio Silva te lo contará también. Entonces hay un silencio que no se ha roto aún. Fueron tantos años
Existe un silencio a veces heredado, según Olga. Durante la dictadura se produjo un proceso de deshumanización muy fuerte contra un sector determinado de la sociedad solo por pensar diferente, ¿no? De hecho, bueno, hubo crímenes de guerra y de lesa humanidad que consistieron en eso, ¿no? En la persecución de personas solo por sus ideas. En Castilla y León no hubo guerra. En León, donde mataron a mi bisabuelo, no hubo guerra. No hubo bandos enfrentados que empuñaran las armas. Esto es muy importante. Y esto hay mucha gente que no lo sabe. El golpe de Estado triunfó el primer día o el segundo día, y lo que ocurrió es que los golpistas, organizados y asalvajados en muchísimos casos, fueron casa por casa, pueblo por pueblo, sacando de sus casas y llevándose a aquellas personas que no apoyaron el golpe de Estado. A lo largo de años, Olga y su familia han visitado Villadangos para recopilar información, como hacía Rufino. Que ellos siguieron yendo y a veces iban a poner flores, y cada vez que iban, bueno, pues en ese pueblo les decían, no, esto ya se ha construido encima. Hubo un momento en el que ellos no tenían claro si realmente estaba en el cementerio o había podido ser enterrado en el lugar donde eran fusilados. No descartamos que en el lugar donde eran fusilados haya alguna fosa. En todo caso, ellos siempre recibían un mensaje de es muy difícil o imposible, ¿no? Se ha construido la carretera encima, se ha construido un polígono, luego se ha ampliado el cementerio, no sabemos dónde está. Lo lamentable es que las familias aún no tengan una oficina en la administración a la que dirigirse para buscar a los suyos. El problema es que no hemos tenido herramientas y a día de hoy, en el año 2021, para poder hacer esto lo estamos haciendo con nuestro tiempo, el empuje y con canales privilegiados. Yo tengo canales privilegiados debido a mi profesión. Pero si no, esto sería más difícil aún. Yo creo que a día de hoy el modelo idóneo, que hay países donde se hace, ¿no?, es que sean las propias instituciones públicas las que se encarguen de indagar, investigar, localizar, exhumar. Que sean las instituciones, no las familias, las que tienen que pasar años buscando, investigando, viajando, preguntando sin apoyo institucional. Para Emilio Silva, este desamparo tiene que ver con la política del tiempo. Entonces aquí el problema es que esto es un camino hacia la verdad. Y en este caso hay pueblos donde la gente no te miente, o se calla simplemente, y no te ayuda, pero no se retrata como han hecho en este pueblo, durante décadas, engañando a familiares, mandándolos a otro sitio, diciéndoles que no, que esto se quemó, aquí no hay nada. Entonces ahí hay toda una trama que la podríamos extender a todo un país. Y es impedir a través de los archivos, con la falta de voluntad política, fabricando ignorancia a través de los libros de texto, no utilizando los medios de comunicación públicos para generar conocimiento. O sea, todo eso es como un enjambre, una especie de tela de araña que está construida para que no podamos ir más allá. Entonces dices, esto ya podía estar resuelto con la ley de 2007. Si el gobierno de Zapatero hubiera querido, entonces la pregunta es, ¿por qué no quiso resolverlo? Y yo creo que la respuesta es, porque los que estamos en esto, si no nos dedicamos a esto, nos vamos a centrar en las tramas económicas de la dictadura. Esa es la clave. Impedir también la devolución de bienes, la reparación no solo moral, sino económica. El tiempo como aliado del silencio, el tiempo como segunda fosa, el silencio como segunda muerte. Verdad, justicia y reparación, me decía Pablo, sobrino de Rufino, es solo eso lo que piden las familias, que en septiembre, como ya tienen los permisos de la Administración, a pesar de la votación del Concejo, podrán empezar a exhumar. Yo es lo que digo, algo, me parece que lo dije el otro día, mayores de 6 años y pesas más de 30 kilos, o sea, si desconoces las cosas es porque quieres o porque no te interesa, porque lo que te sobran son herramientas para documentarte, te sobran, otra cosa es que no quieras. Cándido, ¿tú algo sobre...? Nada, simplemente decir que me parece, la lucha de por sí me parece bien y necesaria, pero pienso que no está cerca, no hay voluntad arriba de solucionar el problema, y me imagino que dentro de 500 años, pues como los moros y cristianos. No perdemos ni la esperanza ni el pensamiento de que estas familias tengan su sencillo trofeo, desenterrar a los suyos en Villadangos o en cualquier otro lugar de España. En La Pedraja, un pueblo de Burgos, encontraron donde siempre estuvieron decenas de cuerpos en una fosa común. Vieron la luz
Inspirados en esa noticia de 2016, María Arnal y Marcel Vallés compusieron este 45 cerebros y un corazón. Elena Gómez, gracias por desenterrar estos silencios y recuperar esta memoria en un momento además tan delicado para ti. Las gracias las tengo que dar yo a todos los que me han ayudado con esta búsqueda, en especial a la familia de Rufino.